presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir dentro del ciclo electoral a la candidata por ahora a Madrid, a la Alcaldía de Madrid, doña Manuela Carmena, y tenemos la satisfacción y el gusto de que haya aceptado presentarle una antigua amiga de esta casa, una gran periodista de Prisa y de la cadena SER, Soledad Gallego Díaz. Querida Soledad, la tribuna es tuya. Muchas gracias al foro por invitarme a acudir. Muchas veces he acudido para sentarme en una de estas mesas de prensa y hoy estoy aquí por primera vez subida a este estrado. A mí, cuando me dijeron que Manuela Carmena había aceptado finalmente presentarse como candidata a la Alcaldía de Madrid, reaccioné un poco como reaccionó Iñaki Gabilondo cuando supo que su hermano pelearía por la comunidad. ¿Para qué meterse en la boca del lobo? Pensé que iban a hacerla sufrir mucho y que Manuela no se lo merece. No se lo merece realmente. Manuela es una mujer radicalmente honesta, cálida, cercana, y da mucha rabia que se la quiera hacer sufrir exclusivamente por intereses políticos. Porque yo creo que una cosa es el debate político, incluso la gran confrontación política, y otra el navajeo. Pero un segundo después me acordé de que soy egoísta y madrileña, que vivo en Madrid, y yo creo que esta ciudad sí se merece a Manuela Carmena. Así que se me pasaron todos los remordimientos. Manuela, lo siento, pero siempre has estado donde tenías que estar, algo que no se puede decir de todo el mundo, mirando hacia atrás, y ahora te toca estar aquí, tienes que estar aquí. Como ya habrán observado, esta no es la presentación de una periodista neutral. Debo aclarar inmediatamente que admiro a Manuela con todas mis fuerzas, así que no pretendo hacer una presentación neutra, porque está claro que no lo soy. Pero sí creo que como periodista, creo que los periodistas estamos obligados a hacer este tipo de declaraciones desde el principio, para que las cosas estén claras. Yo no estoy aquí como periodista, estoy aquí porque apoyo a Manuela Carmena. Y no voy a leer su biografía, la inmensa mayoría de ustedes la conocen de sobra. Manuela ha sido abogada, fundadora del despacho laboralista La Calle Atocha, vocal del Consejo General del Poder Judicial, jueza decana de Madrid, jueza de vigilancia penitenciaria, relatora de Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos, escritora, bloguera, en fin, tiene una biografía bien nutrida, ajena hasta ahora a la política institucional. Para mí, Manuela Carmena ha sido siempre lo que los periodistas llamamos un personaje a seguir, y la llevo siguiendo hace muchos años. Por eso puedo afirmar que es una persona que nunca ha tenido que avergonzarse de su comportamiento. Y eso no es cosa baladí, ni cosa que pueda decirse de mucha gente. Manuela ha hecho frente a realidades terribles, ha superado victorias y derrotas, crisis y situaciones dramáticas, sin proferir nunca un insulto y sin contribuir nunca a enconar los problemas. A Manuela simplemente le gusta muchísimo arreglar las cosas. Las pequeñas, como tituló uno de sus libros, y las grandes, las muy grandes. Así que podemos confiar con razonable seguridad en que si alcanzara la alcaldía, arreglaría casi todo lo que está roto y desportillado en esta ciudad. El que sea una persona a la que se encuentra siempre en el lugar de quienes se escuchan, en el lugar de quienes creen que hablar consiste en dialogar, no quiere decir que no tenga convicciones firmes, las tiene. Se equivocarán quienes crean que Manuela es un instrumento o que va a tener muchas dudas a la hora de gestionar un organismo tan formidable como el Ayuntamiento de Madrid, esa boca del lobo del que hablábamos al principio. Es una mujer mucho más fuerte de lo que aparenta y terca. Cuando aprobó las oposiciones a juez, porque Manuela realmente se estudió los 500 y pico temas, por mucho que algunos quieran hacer creer que es del cuarto turno, bueno, pues cuando Manuela aprobó sus oposiciones a juez, tenía ya entre ceja y ceja acabar con las astillas.
Muchos de ustedes son jóvenes y no se acuerdan de qué era aquello. Pero las astillas era un sistema de pequeñas corrupciones que hacía que los juzgados unos temas fueran más deprisa que otros. Manuela no alborotó, no dramatizó, simplemente se puso a ello y lo arregló. Se acabaron las astillas para siempre. Era su responsabilidad hacerlo y lo hizo. Será su responsabilidad desmontar las redes de corrupción que existan en Madrid y lo hará, no lo duden. Manuela viaja en Madrid en metro y en bicicleta, pero cuando un día me quedé asombrada viéndola subir una cuesta sin el menor jadeo, sin el menor esfuerzo, me guiñó un ojo. La bici tiene un pequeño motor incorporado. Menos mal. Quiere decir que Manuela utiliza los instrumentos necesarios para llegar a donde quiere. Manuela siempre ha tenido una gran curiosidad, una enorme curiosidad, y la mantiene intacta. Yo estoy segura de que en el antiguo Palacio de Comunicaciones de Madrid ella va a terminar por encontrar una antena olvidada que le permita conectar con los madrileños. Lo estamos necesitando porque mucha gente en esta ciudad se desgañita desde hace años sin que se la oiga. Bueno, yo creo que las presentaciones tienen que tener una única virtud, es que sean cortas, y lo que importa aquí es lo que ella, lo que Manuela Carmena tenga que decir y lo que ustedes quieran preguntar. Así que con ustedes, Manuela Carmena. Señores y señoras, queridos amigos y queridas amigas, muy buenos días y muchas gracias por venir a tomar este desayuno rico con la voluntad de escuchar, de pensar, de reflexionar, que yo creo que es tan necesaria en nuestra sociedad y yo diría que siempre para poder manejar la vida como se debe manejar. En primer lugar, Sol, muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Creo que cuando oigo tus elogios siento como un gran latigazo de responsabilidad. Yo sé que ahora mismo estoy en el declive de mi vida biológica, como creo que ustedes saben porque lo he dicho varias veces y porque además, bueno, se ve, pues soy una persona mayor, tengo 71 años y he asumido esta responsabilidad de liderar la candidatura de Ahora Madrid porque estoy convencida y quisiera ilusionarles a ustedes, como yo siento también la ilusión, que tenemos una gran oportunidad ahora de cambiar el destino de nuestra ciudad. Vamos a ver, estamos en un momento en el que la sociedad española, y muy especialmente nuestra sociedad madrileña, con todo lo que la compone de especial y particular, con esa cantidad de multiculturalidad en la que se encuentra, que me lleva a mí a decir, y me gusta, que en su día se conociera Madrid como la ciudad del abrazo. Lo he dicho varias veces. Y me dijo mi hija con mucha gracia el otro día, dice, creo que he visto en una página web que te llaman la abuelita del abrazo. Bueno, pues sí, vale, si es así me encanta ser una abuela que pueda ser la alcaldesa de esta ciudad, que yo la concibo como una ciudad de encuentro, pero no solamente de encuentro frío, no, de encuentro de abrazo. El abrazo es algo que transmite, da una calidad. Y nosotros creo que somos la única ciudad del mundo que tenemos un monumento al abrazo. Está en Antón Martín y es la reproducción en piedra del famoso cuadro de Juan Genovés, El abrazo, muchas personas unidas. Bueno, pues esta ciudad ha sufrido el latigazo de la crisis y ha sufrido la vergüenza de la corrupción. Son dos latigazos que se han cruzado y han planteado una estructura de desorden, una estructura de sufrimiento que de alguna manera hay que atajar. Por eso quiero, de verdad, transmitirles a todos ustedes la ilusión que yo siento y que siente detrás de mí una candidatura de personas, muchas muy jóvenes, que están empeñadas en impedir que el futuro siga por los mismos cauces que ha devenido el pasado. De ahí que en esta campaña electoral yo quisiera decirles que me parece que es imprescindible que haya personas que estén dispuestas a liderarlas, que tengan un gran contenido institucional, porque hay que tener respeto a las instituciones, porque las instituciones de la democracia es la base que garantiza la estructura de bienestar que necesita toda la sociedad. Y las instituciones deben ser totalmente respetables y deben ser además encomiables. En ese sentido yo les digo que la mayor parte de mi vida profesional he sido, como conocen, magistrado y he respetado y he estado
encantada de formar parte de las instituciones. Pero después tampoco nos podemos olvidar que, aunque las instituciones tienen ese poder especial de configurar nuestra sociedad, tienen que ser lideradas por personas concretas que tengan esa capacidad de abertura, de tolerancia, de firmeza, de seguridad y de valor, porque les aseguro que para liderar las instituciones hace falta todo eso y muchísimo valor. Y no quiero ser presuntuosa, pero si estoy aquí es porque lo tengo. Tengan ustedes la seguridad que toda mi vida ha trascendido siempre intentando ver lo que hay de humano en cada una de las personas. Nunca he querido la confrontación, siempre he buscado entender, siempre he querido conciliar y siempre he pensado que la tolerancia es la base para la tarea más importante cuando se manda, que no es ordenar, sino es sugerir, incentivar, convencer. A su vez, quiero decirle con esto que todo eso tiene que ser en ese marco de la necesaria valentía, y creo que la tengo, porque, Dios mío, vaya valentía que es que esté yo aquí con lo bien que estaba yo en mi casa. De verdad, muy bien, la tengo la valentía y la quiero llevar, la quiero poner en ejercicio para hacer lo que se debe. Les digo todo esto para, de verdad, para que se vayan ustedes cargando de ilusión. Días atrás decía que me ha encantado la frase del señor Alex Hanneth, que es el director de la Escuela de Frankfurt de Sociología, que con una cadencia muy especial dice: el optimismo es un imperativo moral, porque no podemos aceptar ese pesimismo que permite tener una imagen de la democracia como si nunca se pudieran cambiar las cosas que nos oprimen, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos hacen sufrir. Claro que sí. Y por eso, de verdad, por mi valentía y mi optimismo estoy aquí. Dicho esto, les quiero añadir que no me parece que sea este foro el indicado para atormentarles con toda una estructura de propuestas que las tenemos y algo voy a hablar de ellas. Pero más importante que las propuestas para mí en una candidatura electoral son los objetivos. Durante esta campaña, de la que me siento distante porque, a pesar de mi edad, en algún aspecto me encuentro como un poco naif o niña de ver qué poco serias hemos convertido las campañas electorales. Las hemos convertido a veces en folclore, en chistes, en degradaciones, no sé, han ido a algo que no tiene nada que ver con lo que a mí me parece que es tan importante, que es el proceso de reflexión. De ahí que no me guste el que los candidatos hagan como una especie de tiro al plato de miles de propuestas que no tienen mucho sentido. Uno dice plantaré árboles, otro dice pues yo en lugar de árboles pondré más bancos o pondré más urinarios. No, creo que, bueno, claro, hay que hacer propuestas, sí, pero lo más importante son los objetivos. ¿Qué queremos conseguir con nuestro programa? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y para mí, señoras y señores, queridos amigos y amigas, porque sé que veo muchas caras que sé que me transmiten la afectividad que en estos momentos necesito, pues los dos grandes objetivos de esta campaña, de esta candidatura que yo lidero, son la lucha por la igualdad y la lucha contra la corrupción. Son las dos cosas, son los dos objetivos que responden a donde hemos llegado: crisis, dolor, sufrimiento, condiciones económicas deplorables. Recuerden ustedes que tenemos 16.000 familias en Madrid que pasan hambre. Todo eso, crisis. Sabemos el número de desahucios que tenemos, siempre mal contado, porque cuando el Consejo General del Poder Judicial empezó a hacer los números de los desahucios, fue después de muchos meses, y yo diría que hasta años, en la que la sociedad española estaba ya sufriendo esa clave que ha sido ese enorme dolor que han sido las pérdidas de tantas viviendas por las personas. Y eso mismo es indicativo que si el Consejo del Poder Judicial aún hoy todavía no tenemos una individualización clara de cómo y por qué se producen los desahucios, es indicativo de lo poco que ha importado en esta crisis las personas concretas, esas, una familia, otra ya, ese niño que se ha quedado fuera. Todo eso ha importado muy poco y por eso es tan grave el que eso no se haya tenido en cuenta, ¿no? La necesidad de la igualdad, de recuperar la igualdad en esta ciudad es impresionante porque estamos viviendo una situación muy paradoja, una situación de niveles de desarrollo completamente desiguales. En Orcasur se vive 8 años menos que en el barrio de Salamanca. Y a mí eso me recuerda cuando nada más jubilarme visité la República Popular del Congo, el que
con mis 60 y tantos años llamaba la atención, porque en su desarrollo no hay mayores, no hay viejos, la gente muere a los 40. Bueno, claro, no llegamos a esa situación, pero señores y señoras, amigos y amigas, no es vergonzoso que en el mismo Madrid haya esa gran diferencia de desigualdad, que haya 30.000 personas, que son las que componen esas 16.000 familias, que están pasando hambre, de verdad, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, es una estructura fundamental el luchar por mejorar la igualdad de nuestro país. Porque además a mí me gusta decir que eso significa que vamos a incorporar una mayor felicidad para todos. Porque yo creo que no se puede ser feliz cuando se ve el dolor de los demás. Yo no creo en una felicidad asentada en la crueldad. No creo en la felicidad de uno mientras que se hace daño al otro. Creo profundamente que la empatía es ese elemento completamente circulante que ha permitido a la sociedad evolucionar. Me encanta la profesora californiana, la señora Linunt, cuando asegura que los derechos humanos fueron una gran conquista, y yo digo que es la mayor conquista del siglo XX, porque precisamente en el siglo XVIII se había desarrollado las corrientes de empatía que permitían que un ser humano viera en otro un ser humano, y no simplemente un siervo, no simplemente un esclavo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, para nosotros es tan importante la igualdad. Pero también es muy importante la lucha contra la corrupción. Entre otras cosas, porque la corrupción ha sido ese veneno que ha hecho que los ciudadanos pierdan totalmente la relación necesaria de pedagogía o ejemplar que debe haber entre sus ciudadanos y entre las autoridades y sus ciudadanos. La corrupción ha sido algo que ha envenenado absolutamente toda nuestra sociedad. Da muchísima pena saber lo que han sido las redes, la Gürtel, la Púnica, y cómo cuando vemos un mapa se ha extendido por todas partes. Da terror pensar qué hubiera pasado con esos 500 millones que parece que han sido objeto de esas comisiones y de esos tráficos ilegales, y todo lo que hubieran valido para evitar recortes, para tener una enseñanza que no hemos sabido tener, etcétera, etcétera. De ahí que esos sean nuestros dos grandes objetivos. Dicho estos dos grandes objetivos, quiero empezar a decirles cómo, en principio, vamos a intentar desarrollarlo. Explico, vamos a intentar, no vamos a asegurar, entre otras cosas, porque ya me gustaría a mí en este momento tener un dossier con toda una serie de datos que serían imprescindibles. Por ejemplo, a continuación les voy a hablar a ustedes del plan de vivienda. Me hubiera gustado muchísimo en este momento saber cuántas viviendas son las que tiene la empresa municipal de la vivienda y el suelo disponibles y para ser utilizadas. Pues no lo sé, porque no hay datos, porque no nos lo dan. Con ese motivo, y digamos que intentando seguir lo que para mí debe ser un presupuesto para el futuro de una actuación democrática, pedí una entrevista con el Gobierno en funciones de nuestro consistorio. Me entrevisté con la señora Botella y con toda corrección le pedí todos estos datos. Me dijo que sí, pero no lo ha hecho. ¡Ay, qué malo es eso! Decir que sí y luego no se hace. Yo creo que eso genera toda esa estructura de falta de respeto, de falta de consideración. Probablemente es que aún no nos hemos acostumbrado a esa obligación que sí señala la ley de transparencia, pero a mí me parece que va mucho más allá de la ley de transparencia, porque va, yo diría, en la esencia de lo que debe ser la rendición de cuentas en la democracia. Bien, pues a partir de ahí yo les voy a empezar a contar con los datos que tenemos, con las previsiones que hemos calculado, cómo vamos a hacer un plan de emergencia. El plan de emergencia tiene varias alternativas. Hay una primera que es los suministros alimenticios en las personas que lo van a necesitar, que vamos a hacerlo por la ordenanza de las prestaciones extraordinarias. Existe ya la ordenanza, habrá que darle un toque para hacer posible el que se incrementen esas prestaciones. Tengo que decirle que el Ayuntamiento saliente ha sido extraordinariamente insensible, en mi opinión, respecto a las necesidades de los colectivos sociales. Me consta, porque nos han informado trabajadoras sociales, que en determinados casos, para conseguir la renta mínima, por supuesto ha sido necesario que pasen por lo menos un año hasta obtener esta cantidad, y a veces con los descuentos que han podido significar si las personas solicitantes de la renta mínima habían tenido alguna ayuda de Cáritas o de alguna otra organización, han podido cobrar al final de renta mínima al mes 3 euros, 2 euros. No sé cuántas veces ha pasado eso, no tengo la estadística, pero nos lo han dicho, ha pasado. Yo creo que eso es una tacañería insoportable en este momento, y nosotros por eso una primera medida de urgencia es, a través de esta ordenanza que está prevista para hacer frente a las necesidades sociales extraordinarias, el que se pueda facilitar a los colectivos que lo precisen la situación alimenticia que necesiten. 2.
Vamos a los desahucios. No puede continuar. Yo he intentado en muchísimas ocasiones explicar, pero hay lo que les tengo que decir. Qué difícil es desde los medios de comunicación explicar despacio y con tranquilidad algo. El otro día en el programa de La Sexta, el objetivo, el director del programa, en un momento en el que estábamos en ese descanso maravilloso que tenemos los que nos toca dar la cara en la televisión cuando viene la publicidad, que te relajas y dices, menos mal que hay publicidad, respiras un poco, pues nos dijo, es que no os habéis dado cuenta, a los que venís a la televisión, que el idioma de la televisión es un idioma especial. Haceros idea que aquí se habla ruso y no castellano. Bueno, pues probablemente porque se habla ruso y no castellano es extraordinariamente difícil transmitir las ideas correctas y precisas de un mensaje. Nosotros hemos dicho que no queremos que haya ningún lanzamiento en el que la persona lanzada a la calle no tenga vivienda para ir. Y esto lo decimos y lo mantenemos porque he venido insistiendo desde que era decana que es inaceptable que teniendo un artículo 47 de la Constitución que reconoce el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna, cuando un juez da la orden de que a esa persona se la lance, se la expulse, se la eche de su casa, tiene que estar previsto qué hacemos con ella y no lo está. Porque en la ley de enjuiciamiento civil, que es la ley en la que se dicen esas cosas, se detalla muy bien qué hay que hacer con los trastos, con los muebles, con la televisión de esas personas, pero nada dice de las personas. ¿Por qué? Dios mío, porque parece que es que las personas, el individuo, no cuenta. Bueno, y ustedes dirán, es que es una ley muy antigua. ¿Qué va? Es una ley del 2000, que estaban pensando los parlamentarios que estaban en sus sitiales. Pues probablemente no tuvieron la sensibilidad de tener abiertas sus puertas. Cuánto me gustaría, y lo vamos a hacer en el Ayuntamiento, gracias a un reglamento extraordinario de participación, que cualquier ciudadano nos va a mandar lo que quiera que figure en una ordenanza. Y sobre eso se va a debatir y se va a hablar. Y, por supuesto, muchas más otras cosas que no me quiero extender ahora, pero que les anuncio que van a ser un instrumento muy, muy potente, que es el de todo el procedimiento de participación ciudadana que vamos a poner en marcha. Quizás salga en el debate y podamos hablar sobre ello. Bueno, pues vamos a evitar que se produzcan esos lanzamientos, porque estamos convencidos que el derecho de la vivienda debe ser un derecho subjetivo. Y de nuevo les puede causar sorpresa esto que digo. Y dirán, ¿y eso por qué? ¿Cómo? Y en este momento. Pues yo quiero aquí decirles algo que estoy convencida que va a ser como una especie de impulso de progreso y de impulso de reflexión. Ustedes saben que en el 1909, cuando en España se estableció la segunda ley de educación obligatoria y se dijo que tendría que haber por lo menos hasta 6 meses de educación obligatoria de 10 a 12 años, se armó la Marimorena. Pues sí, se armó la Marimorena, porque mucha gente se escandalizó y dijo, hasta ahí vamos a llegar, pero ¿cómo va a ser posible que nada menos que la autoridad de los padres sea intervenida por el Estado? ¿Para qué? Además, los padres necesitan hijos que sepan leer y escribir. Yo les recomendaría alguna literatura que casi ahora parece pornográfica, pero que se encuentra en las bibliotecas, de ese gran debate sobre la ley de educación obligatoria. Ya nadie lo discute. Es más, estamos encantados, pero durante mucho tiempo hubo, además de sancionarse como una falta especial recogida en el Código Penal, negarse a llevar a los hijos a las escuelas. ¿Y eso por qué? Pues porque desde muchos sectores muy reaccionarios, y lo lamento decirlos, porque sé que hay aquí algún miembro de la Iglesia Católica que admiro y respeto muchísimo, pero desde algunos sectores de la Iglesia, y está dicho en aquellos textos, se decía que para qué necesitaban los pobres saber leer y escribir, que se podía ser muy feliz sin saber leer y escribir. Bueno, pues eso ahora mismo ya nadie es capaz de volver atrás. Ahora estamos ante el derecho a la vivienda. Y les aseguro, el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo. No podemos dejar en la calle a las personas como si fueran un muñeco de trapo, independientemente del desastre personal que se desgrana a partir de ese momento. Por eso nosotros vamos a intentar establecer una oficina en los propios edificios judiciales que antes de que se haya producido el lanzamiento judicial tenga preparada una solución habitacional para esa persona. Probablemente no será la solución definitiva, pero será una solución habitacional que evitará esa vergüenza de dejar a una familia en la calle sin tener dónde dormir, sin tener dónde lavarse, sin tener dónde poder estudiar. Eso no va a volver a pasar. Bueno, eso mismo nos pone ante la evidencia.
de que sabemos que en este momento hay muchas necesidades habitacionales, hay muchas parejas jóvenes que no tienen dónde vivir, hay muchos colectivos de migrantes que viven 10, 12, 14 personas en una vivienda. Es imposible, es una situación insostenible. Necesitamos que haya viviendas. ¿Cuántas tenemos disponibles para empezar a plantear una oficina de alquiler y establecer alquileres sociales bajos, de verdad, que signifiquen una cantidad razonable? Vuelvo a decirles, no lo sabemos. Sí sabemos y lamentamos que la empresa municipal de la vivienda y el suelo vendió en el 2013 nada menos que 1.800 viviendas por unos precios que nos parecen ridículos y que las personas que estaban viviendo allí les hubiera podido encantar acceder a ese precio porque el precio, de verdad, era de saldo y se ha perdido. Nos piden ahora a esas personas que veamos la manera de resolver esos contratos. Tenemos amigos. Cerca de esta mesa está un notario muy amigo mío, o tengo otros juristas que también me han asesorado y que se lo agradezco, y todos ellos hablan de la necesidad de abordar esta tarea, pero que es difícil. Bueno, mientras que vemos si se puede mejorar o rehabilitar el patrimonio perdido, proponemos soluciones. Una de ellas muy importante es el pedir y solicitar a todas aquellas personas que tengan viviendas que no utilizan, que las pongan en la bolsa de alquiler que vamos a constituir con una empresa de alquiler de esas características y que puede tener variedades, porque en algún caso también vamos a ligar esa posibilidad a que se pueda conseguir durante 5 años un proceso de rehabilitación que mejora la vivienda y el propietario de la vivienda se beneficia de una renta, quizá más pequeña porque tendrá que descontar lo que ha significado la rehabilitación, pero una renta segura, ¿no? Pero junto con eso también queremos ir a alternativas más audaces. En este momento vemos que Bankia está planteándose sacar a la venta nada menos que 45.000 viviendas para entregarlas, parece ser, a financieros interesados de fondos extranjeros. No sabemos de esas viviendas, ustedes dirán, qué lástima, cuántas cosas no saben, y yo diré, pero ¿por qué es que esta sociedad es tan torpe todavía en tener buenas bases de datos, en creernos de verdad, en convencernos de que no se puede arreglar nada si no se suma, si no se cuenta? Me decía Soledad un día que hablábamos juntas, me gusta de lo que tú dices, que siempre hablas de la palabra evaluar. Claro que sí, porque si no se mide, si no se cuenta, no se sabe qué hay que hacer. Bueno, pues no ha dicho Bankia cuántas son, pero nosotros sí sabemos que en principio se piensa que van a significar 3.300 millones de viviendas, millones que van a corresponder a una determinada cantidad de viviendas, que no sabemos cuántas son, que van a ir a fondos buitre. Planteamos hacer una alternativa, un tanteo. ¿Cuánto se lo van a vender a los fondos buitre? ¿A cuánto? ¿A 50, a 60 cada uno? Bien, el ayuntamiento tiene capacidad para dirigirse a un banco que es de todos, en la medida que todos hemos ayudado a que tenga la capacidad de hacer las operaciones que ahora hace, y hacerle una operación de tanteo, y a partir de ahí convertir esos fondos buitre en lo que nos gusta llamar a nosotros fondos nido, fondos para que puedan ahí sí acogerse familias que pueden hacer lo que deben hacer, ¿no? Bueno, esto no obvia a que también estemos dispuestos a ver la manera de que la empresa municipal de la vivienda, a la que queremos absolutamente contactar de una manera definitiva con el IBIMA, porque en Madrid hay que pensar que es imprescindible que haya conexión entre ayuntamiento y comunidad. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la gran divergencia, el gran desorden que es que en Madrid hay algunas bibliotecas que son de la Comunidad de Madrid y otras del Ayuntamiento. Y resulta que no tienen ninguna relación. Ni una sabe los libros que tiene la una ni los libros que tiene la otra, ¿no? Es increíble. Están separadas a lo mejor por un distrito, por una calle. A veces coinciden en el mismo distrito. No, esto hay que acabar. Yo he estado en conversaciones con el candidato, el señor López, que va por la candidatura de Podemos. Hemos estado hablando mucho, él es un gran estratega y me ha dicho además que se ha inspirado en una idea suya, como no es mía, no me gusta decir lo que no es mío, que ya está funcionando en Zaragoza, que es una tarjeta única, que se puede acceder a todos los servicios, en fin. Alternativas de estas que son de sentido común, que son racionales y que son siempre en respeto de los ciudadanos, son importantes y las llevaremos a cabo. Después nosotros somos conscientes de que si todo esto pasa, si esta crisis económica ha herido y ha golpeado a tantas personas concretas, y yo quisiera, no es demagogia, quiero trasladarles que ustedes las vean. Nosotros las hemos visto. Esta candidatura ha decidido no hacer mítines, sino hacer encuentros en los barrios. Y en los barrios nos han dicho muchas veces muchas cosas y hemos visto las caras y hemos visto los problemas que nos han transmitido. Pues yo quisiera que ustedes vieran y que fueran conscientes de esa realidad. La única manera de evitarla es que vuelva a haber empleo.
la economía se reactive y ahí estamos. Por eso hablo de estas medidas de emergencia que he concluido ya en un primer lugar y a continuación les quiero hablar algunas. Veo que el reloj va más deprisa de lo que yo quisiera y por tanto no me puedo extender mucho, pero algunas les quiero decir. Nosotros estamos extraordinariamente preocupados y esa va a ser una de nuestras primeras estructuras de intentos y de incentivos para conseguir modificar esta situación, con que prácticamente tenemos un paro del 60% en los jóvenes de hasta 20 años. Es impresionante. Tenemos un colectivo de jóvenes hasta 20 años que el 60% no tiene ninguna posibilidad de trabajo. Y tenemos otro, el siguiente, de los que son más de 20 años, de 20 a 24, que el 40% está también sin trabajo y hay que hacer algo. Entonces, empiezas a mirar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues habrá que hacer, naturalmente, políticas de formación contra el desempleo activo. Habrá que generar alternativas de agencias de agencias de mediación. Tendremos que buscar, vale. ¿Y qué pasa entonces? Cuando tenemos todo eso claro, empiezas a mirar lo que han sido las memorias del Ayuntamiento saliente y miras la memoria de una entidad a quien el Ayuntamiento saliente le adjudicó el destino o el objetivo de que fuera una lanza para conseguir empleo. Era Madrid Emprende. Y después ves la memoria de las 9 agencias de empleo que están funcionando en Madrid. ¿Y qué ves? Pues que se ha dicho que se iba a hacer lo que luego no se ha hecho. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros vamos a tener una actitud absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque queremos saber por qué no se ha hecho lo que se dijo que se iba a hacer. Yo simplemente les doy unos datos, las agencias de empleo. Las agencias de empleo, en Madrid yo creo que hay 9 y una muy especial en Mercamadrid, me referiría, aunque sea muy rápido, a Mercamadrid. Y de todas ellas, según los datos que nosotros tenemos, trabajan 300 empleados en estas agencias para el empleo, que tienen como objetivo buscar trabajos, dar esa formación activa, preparada a los jóvenes para que los encuentren, pues según los datos que hemos podido sacar de las propias memorias, esos 300 empleados, cada uno de ellos solo habría conseguido 3 empleos al año para las personas para las que tiene que trabajar en ese proceso de dinamización. Ayer nos reunimos con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Estaban un poco molestos los funcionarios de la agencia de empleo porque decían, nosotros no somos responsables, nosotros tenemos pocos dinamizadores, no tenemos por qué, no somos responsables de esta ineficacia tan extraordinaria de la agencia de empleo. Y yo les decía, claro que no. Vosotros no sois responsables. Quien es responsable es quien ha liderado esto. Yo os digo de verdad, señoras y señores, queridos amigos y amigas, que estoy cansada de palabras y que después no haya manera de hacer lo que se quiere conseguir, de conseguir los objetivos que nos proponemos. ¿Y qué pensamos? Pues que para eso es imprescindible el cambiar las estructuras funcionariales, dinamizar al máximo a cada uno de los funcionarios. Hay 300 funcionarios en la agencia de empleo, pues cada uno de ellos tendrá que tener muy claro que tiene que buscar oportunidades, posibilidades de trabajo, diseñar la preparación para esos jóvenes que necesitamos que encuentren un nicho, que encuentren un trabajo. Y eso lo vamos a hacer, entre otras maneras, cambiando los estilos y cambiando las pautas. Creemos que ya está bien el que se hagan cursos y cursos que no saben para qué funciona. Creemos que es muchísimo mejor que los dinamizadores, los funcionarios de las agencias, que así los vamos a llamar, cojan su cartera bajo el brazo, dejen su puesto de trabajo, su silla, recorran las calles de Madrid, se entrevisten con todos los comercios, con los restaurantes y planteen alternativas nuevas. Vamos a suponer, un restaurante, es que no pueden admitir allí a un muchacho que haga unas prácticas y además tenga también después una posibilidad de tener esa pequeña beca, porque la agencia de empleo sí que da una pequeña beca y que después a lo mejor pueda quedarse. Bueno, ese tipo de cosas hay que hacer. Cosas muy relacionadas de verdad con la vida. Olvidemos los papeles. La vida está allí y nos está pidiendo que la tengamos en cuenta. Todo lo que hacemos tiene unos destinatarios claros, que son las personas. Queremos trabajar para las personas y eso significa que hay que hacer las cosas de esa otra manera. Otro aspecto muy importante es el relativo a la innovación,
Por supuesto, llevamos mucho tiempo hablando de la innovación. De nuevo, me leo memorias y veo algo que me llama la atención. Fíjense ustedes, fijaros vosotros, que prácticamente desde 2003 se está repitiendo que se van a lanzar unos planes de mejora y de innovación industrial en toda la zona de Villaverde. No se ha hecho y se repite en un programa electoral y el otro. No, no puede ser. Hay que descender, hay que volver porque es lo que... cuáles son los objetivos que impiden que esto se lleve a cabo y hay que analizarlos y removerlos y, de nuevo, volver a introducir personas responsables en la función pública de conseguir objetivos, no simplemente de agotar un horario en una oficina, sino de conseguir objetivos. Si una persona se plantea que haya potenciar la estructura de innovación, pues a lo mejor hay que destinar una parte de la inversión del ayuntamiento a hacer innovación y comprar oferta pública de innovación, que ya se está haciendo desde determinados ministerios. Hay que potenciar y hay que potenciarla de una manera correcta. Después quiero hablarlo, aunque sea muy rápido, de dos grandes estructuras de oportunidades que me parece que, conociendo aquí que hay tantas personas relacionadas con el mundo de la economía, no puedo evitar el decirlo, que son IFEMA y Mercamadrid. Yo he estado en Mercamadrid, me he estado recorriendo todas las instalaciones, me acompañó Inés y otros compañeros de la candidatura, y fuimos sin ningún tipo de alaraca ni medios de comunicación, porque íbamos a enterarnos y no queríamos que nos vieran, pero hablamos con muchísimas de las personas que están allí y nos ha sorprendido constatar algo que ya oíamos. Mercamadrid es un gran núcleo en el que llegan importaciones de muchos países y en el que la exportación que podíamos hacer desde aquí no sale. No hay ninguna estructura. Me entusiasmó poder hablar con un señor pescadero al que le debo una gran gratitud por lo bien que me lo explicó todo, que él directamente exportaba unos pescados maravillosos, os aseguro, de Galicia a restaurantes de Nueva York. Y me dijo que en Nueva York se valora el pescado del Cantábrico español como nada. Pero ese señor lo hacía por su cuenta. No había una estructura de soporte, de exportación. No había una estructura de decir, vamos a aprovechar. Bueno, yo tengo aquí un plan que no os lo quiero leer, que es muy largo, pero que tiene mucho que ver con todo lo que se puede hacer en Mercamadrid. Me llamó la atención. En Mercamadrid no hay una escuela profesional. Allí la gente está desollando la carne, cortando los pescados, que les digo, vale la pena visitarlo, ¿eh? Entre otras cosas, debe ser una visita turística obligada, porque allí ves además unos peces que no los has visto en tu vida y luego ves unas manos tan hábiles, tan sabias, cortando ahí, preparando, que es preciosísimo. Bueno, pues entonces... no hay estructura, no hay una escuela para que las personas aprendan. La oficina, que hay una oficina de empleo del ayuntamiento, según nos dijeron, no tenía ninguna contratación allí. Preguntamos, ¿cuántas personas se han contratado en el mes? Ah, no, aquí ninguna, aquí no sabemos. No puede ser, no puede ser. Y de IFEMA, pues, ¿qué les digo? Pues lo mismo. IFEMA tiene el 45% sin utilizar. IFEMA desaprovechó la oportunidad de que todo el gran mercado de los congresos de toda la industria de los móviles fuera en Madrid y es en Barcelona, y hemos perdido 200 millones por no haberlo hecho en su momento, etcétera, etcétera. Pero además de todas estas grandes alternativas que se ofrecen, para un turismo además muy especial, porque yo creo que el turismo de nuestra historia, el turismo de esa ciudad que tiene mucha diversión, mucha noche, pues lo tenemos más o menos ahí. Pero ¿y el turismo de los negocios? Me decían que Mercamadrid es el segundo mercado más importante en el mundo después del de Japón. Y además es que eso, si lo instalamos bien, si ponemos ahí unos hoteles, eso es una joya, es que vale muchísimo la pena verlo y eso tiene que ser, boom, todo el lanzamiento de un turismo muy especial. Pero bueno, además de estas cosas, yo les quisiera decir también otra de nuestras alternativas, que es la del pequeño comercio. Siempre se habla de eso, no hay manera, siempre hablamos. Yo llevo oyendo de eso muchísimo tiempo. Sabemos que significa nada menos que un 14% del PIB, sabemos que en el año, según las últimas estadísticas, prácticamente a partir del 2000 han desaparecido más de 4.000 comercios, sabemos que hay muchos puestos pequeñitos de los mercados de los barrios que están vacíos, que no se utilizan. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues hablamos de que hay que animar. En la práctica no estamos haciendo nada. Yo ahí propongo una solución. Hay que tomar una serie de medidas consistentes en lograr que los alquileres bajen, que se utilicen todos los locales públicos que pueden existir y que pueden ser objeto de unas rentas muy pequeñas para impulsar el comercio. Eso es importante, son muy grandes los alquileres. Pero luego, además de eso, yo creo que es imprescindible que haya también unos dinamizadores del pequeño comercio.
en la medida en que se les pueda decir a los funcionarios que preparemos para ese cometido que ellos tienen 10, 12, 14, 20 comercios que dependen de ellos y su cometido es ayudarles. Hemos hablado mucho de las oficinas únicas, de conseguir las licencias de una manera más ágil. De nuevo, volvamos, las personas. Las personas tienen una capacidad que no la puede tener nadie más que las personas. ¿Recuerdan ustedes un anuncio, creo que es no sé de qué banco, no sé de cuál es, que dice nuestro gestor le irá a visitar? Aquí sí, aquí vamos a hacer eso. Nuestros dinamizadores del comercio pequeño van a visitar y van a decirles en qué os podemos ayudar. Y eso va a valer, por ejemplo, para ponerlos en contacto con una cadena de ayuda del comercio electrónico, del comercio por Internet. Porque ahora es muy fácil decir que tiene mucha proyección el comercio de Internet. Y les digo que lo sé yo por experiencia propia, dentro de las actividades sociales a las que me he dedicado últimamente, que no es nada fácil, que para eso es preciso que haya un asesoramiento, un apoyo. Y todo eso es lo que queremos conseguir en una concepción diferente de lo que es el pequeño comercio. Después tenemos todo lo relativo al gran paquete de industria que significa la rehabilitación. Llevamos mucho tiempo hablando de la rehabilitación, tenemos la ley del 2013, ha habido muchísimos planes. Nosotros estamos seguros que es imprescindible la rehabilitación, porque tenemos, por ejemplo, en el centro de Madrid un 31% de viviendas que necesitan rehabilitación y además hay una cantidad, diría, muy importante, yo creo aún superior a esos 31, creo que son prácticamente un 61% de viviendas que en este momento no tienen ascensores. Hubo un primer momento de rehabilitación de ascensores y ahora les voy a contar lo que pasó y hasta qué punto decepcionada que están muchas personas que intentaron acceder a ellos. El ascensor es imprescindible porque en bloques de 4 plantas, y vayan ustedes, por ejemplo, por Los Ángeles, por San Cristóbal de Los Ángeles, por Moratalaz, y vean edificios de 4 plantas donde viven muchas personas mayores que están literalmente secuestradas porque no pueden bajar y subir una escalera y no hay ascensor. Entonces hay que pensar que ese es un instrumento de rehabilitación muy importante. Hubo un proyecto que dejó mucha decepción. Nos hemos entrevistado con la Federación de Asociaciones de Vecinos y nos dicen mucho cuidado porque en la rehabilitación muchas cosas se hicieron mal y ahora hay que hacerlas bien. Y nos contaron el fracaso en su criterio que llevó a cabo la operación de rehabilitación desde 1998 al 2008 en Lavapiés. Y nos contaban que quizá esa rehabilitación se había hecho sin antes hablar con las personas, sin informarles suficientemente. Nos decían, y hay un trabajo muy interesante del sociólogo que lo ha llevado a cabo, en el que muchas personas dijeron, no, nos decís que venís a rehabilitar nuestra casa, nos va a crear molestias, nos tenemos que ir durante un tiempo a otro local. Si nosotros vivimos bien, dejarnos tranquilos, si no tenemos dinero casi ni para poder pagar lo que necesitamos, y como mucho, y esto me va a hacer falta para la compra, dejarnos tranquilos, no sé. La rehabilitación es importantísima, se necesita, estamos con infravivienda, hace falta ascensores y sobre todo estamos pagando una cantidad de energía eléctrica brutal. Es necesario abordar todo lo que es la rehabilitación de la eficiencia energética, significa ahorros importantísimos para evitar esa pobreza energética que nos sacude lo mismo que las otras estructuras de pobreza, y por medio de estas operaciones pues se puede conseguir muchísimo. Pero además de esto tenemos una última medida, bueno, tenemos más, pero yo creo que ya no me voy a extender porque ya es muy tarde. Tenemos otra medida que es muy importante y que es toda la de la economía social y solidaria. La ley del 2011 estableció lo que eran las grandes líneas, las grandes líneas de la economía social. Bien, en esas grandes líneas se contemplaban las cooperativas, las sociedades anónimas liberales, las sociedades limitadas de reinserción social, pero no se contemplaba algo que es muy importante y es la ley del emprendimiento social. La ley del emprendimiento social entró en el Parlamento en el 2013, ninguno de los grupos mayoritarios la consideró y quedó fracasada, pero es imprescindible porque es la manera de conseguir actividades sociales que además son muy importantes para colectivos que están muy en el borde de las dos alternativas, que puede dar puestos de trabajo sin beneficio económico. Entidades que no persiguen el beneficio económico, persiguen el beneficio social. Y esas sociedades, y nos gustará hacer una ordenanza en ese camino, tienen algo muy positivo, y es que las personas que aportan capital, porque las sociedades de emprendimiento social son sociedades de capital, pueden desgravarse, porque al fin y al cabo estaban aportando su capital no para conseguir dinero, no para conseguir euros, sino para conseguir beneficio social.
Bueno, con todo esto, y para cumplir además con respeto la indicación de quien dirige este coloquio, les digo que esto no es nada más que una muestra y que esta muestra lo queremos hacer partiendo de hacerlo siempre con una clara alternativa de entender que los gestores de un ayuntamiento lo que deben hacer es poner en marcha una estructura de gobierno de todos. Cada día es más evidente que la democracia no puede ser solamente la representativa, sino que tiene que ser más amplia. Y de ahí la importancia de nuestra participación, que llega hasta plantear un código ético y también hasta prever la posibilidad que por la vía de la participación se nos censure y se nos diga que no lo hemos hecho como queríamos hacerlo y se nos sugiera la revocación. Estas son las grandes estructuras de lo que queremos que sea el gobernar entre todos. No quiero comenzar el diálogo sin antes decirles que lo consideren, que tenemos una oportunidad única de cambiar esta ciudad y de hacerla más justa, de hacerla más limpia y de hacerla más feliz. Y la felicidad de todos redundará sin duda en la felicidad individual de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, de muchos niños, en fin, de todos. Nada más, muchísimas gracias. Ya vuelvo ahí. Muy bien, ya vuelvo, ya vuelvo. Muchas gracias, Soledad, por tu magnífica presentación. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Manuela. Hay muchísimas preguntas. Le agradecería la brevedad posible. Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, dice: me gustaría que nos comentase, por favor, las declaraciones de Rivera diciendo que solo pueden emprender el cambio, la reforma, los nacidos como él a partir de 1978. Usted y yo quedaríamos fuera. Bueno, yo le diría a este buen amigo que yo pensaba que debería ser así, la verdad, y la prueba es que no se me había pasado por la cabeza presentarme a las elecciones, pero fueron precisamente personas muy jóvenes de las que tengo aquí delante, que pueden ver ustedes su brillo, su juventud y su preparación, respondo, los que me pidieron que les ayudara. Entonces, pues estoy aquí porque los jóvenes quieren que esté aquí. Los jóvenes son los protagonistas. Estoy con el amigo Rivera. Lo que pasa es que son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no se puede perder una experiencia que les puede venir bien. Luis Miguel López, de UGT, dice: ¿qué haría con el organigrama de altos cargos que trajo Gallardón e incrementó la nómina notablemente, así como con los 50 millones que se gasta en alquileres de sedes municipales, teniendo otros vacíos, como el edificio de la Plaza de la Villa? Bueno, tenemos sentido común. Yo creo que es una de las cosas que nos define. Teniendo sentido común, ¿cómo se va a estar gastando 50 millones en alquileres cuando hay sitio que nos puede salir gratis? ¿Alguno de ustedes lo entienden? No, pues es lo que haremos. ¿Hacen falta para un departamento que haya 5 jefes? No. Pues no tendremos 5 jefes, claro que no. Buscaremos fundamentalmente a los directivos públicos que están muy abandonados. Los directivos públicos que todavía no tienen su estatuto, pero que ya están previstos en la disposición general sobre la administración del Estado, son claves y van a ser nuestros directivos fundamentalmente. No sé, quizá tengamos que también recurrir a otras personas de cosas que a lo mejor no sabemos, pero que desde luego esa estructura que además la ves cuando ves el ayuntamiento, claro, nada, fuera. César Cifuentes, va a hacer usted muchos amigos, ¿eh? César Cifuentes dice: casi todos los candidatos que están pasando por esta tribuna están prometiendo bajar los impuestos y las tasas municipales. ¿Qué propone usted en este sentido? Bueno, nosotros proponemos primero, en materia de impuestos, no mentir. Y la verdad, nos inquieta mucho que dicen algunos de algunas candidaturas que los van a bajar cuando fueron los que los subieron. Yo siempre digo que cuando se decide, uno piensa sobre por qué elige a una persona a otra, no hay que hacer tanto caso de lo que dice, sino de lo que ha hecho.
porque cualquiera en su casa, ¿no? Viene alguien y dice, no, yo le voy a hacer esto y lo otro. No, pero ¿tú qué has hecho antes? O en una entrevista de trabajo, ¿y tú qué has hecho antes? Bueno, pues ya sabemos lo que han hecho. Entonces, lo primero, no mentir. Nosotros nos interesa mucho, se recauda por el IBI, me parece que son 1.236 millones aproximadamente. Ese dinero es necesario, lo que pasa es que hay que repartirlo bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos parece muy importante incrementar el IBI social. Mucha gente que no puede pagar el IBI, el IBI significa para muchas economías algo que no se puede pagar. Tan es así que este ayuntamiento, que ya les digo, yo lo considero que ha sido rácano en lo social, sin embargo, estableció, me parece que fue el año pasado, 1 millón de euros por IBI social. Y en este momento nosotros ya decimos que por lo menos 25. También vamos a intentar dar ayudas para el tema de la plusvalía. La plusvalía es un escándalo ahora, las personas no pueden a veces hacerse cargo de las herencias porque no pueden pagar el impuesto de la plusvalía. Les contaría cantidad de casos, personas que dicen que por una vivienda que puede estar valorada en 50.000 euros, por ejemplo, tienen que pagar 20.000 de plusvalía, ¿no? Cosas absurdas. Eso tiene mucho que ver con las ponencias del catastro. Estamos muy interesados en que las ponencias del catastro se revisen, vencen ahora en el 15, pero entre tanto, pues a lo mejor habrá que buscar si algún tipo de plusvalía social. Luisa León, en relación con algo que usted ha dicho, le pregunta qué piensa hacer para convencer a Bankia para que se replantee la venta de viviendas hipotecadas a fondos buitres y el ayuntamiento ejerza un derecho a tanteo. Pues convencerle de que va a ganar lo mismo desde el punto de vista económico, porque estábamos hablando de tanteo. No le decimos que nos dé una ganga, le decimos que la ganga que va a vender a los fondos buitre los venda a los fondos nido. Entonces, el tanteo es eso. La característica es que el precio es el mismo. Lo que pasa es que tú se lo vendes a quien se lo necesita o lo vendes a quien va a especular con ello. Y ahí yo creo que un banco que está sostenido por todos los españoles tiene la obligación moral de beneficiar a los que lo necesitan, no a los inversores extranjeros que pretenden la especulación, porque nos preocupa mucho además parar lo que puede ser ya un inicio de alguna estructura de especulación. Yo veo a veces casas de lujo que llevan 3 y 4 años cerradas. ¿Qué quiere decir eso? No sé, hay que ser muy cautelosos para evitar de nuevo una burbuja. Mario Saavedra, de Capital Radio, le pregunta qué va a hacer con la enorme deuda pública madrileña. Bueno, pues la deuda la vamos a pagar. Naturalmente vamos a ver si hay cuando lleguemos al ayuntamiento y podamos conocerla bien, la vamos a estudiar, vamos a ver cuáles son las amortizaciones que se están pagando. Yo creo que, a pesar de lo que se dice tanto de que es una deuda que va a impedir el funcionamiento del ayuntamiento, yo creo que esto no es muy exacto. Hemos analizado la ejecución del presupuesto del 2014 con detalle y vemos que hay bastantes posibilidades. Y además, hay una cosa muy importante que no se puede olvidar, y es que sí, Madrid tiene una deuda muy fuerte, pero también tiene el mayor presupuesto de cualquier ayuntamiento del Estado. Hay muchas posibilidades. Pero si viéramos que lo necesitábamos, si los madrileños lo necesitan para que puedan tener todo eso que nos parece tan imprescindible y necesario, como por ejemplo un proyecto muy interesante que tenemos de escuelas infantiles, sobre el que no he podido hablar, de 0 a 3, con un programa educativo que permita de verdad ser una estructura de aglutinación y de superación de la desigualdad, y que queremos inspirarnos además en lo mejor de la educación infantil, que no nos cabe duda que es lo que se está haciendo en algunos países del norte de Europa, como en Finlandia. Pues si necesitamos, a lo mejor habría que hablar de pactar otros plazos de amortización, como suelen hacer siempre los deudores cuando se entrevistan con sus acreedores. Y aquí simplemente contemplar qué deudor es el Ayuntamiento de Madrid, qué fuerza tiene, si es es la unidad institucional de más importancia del Estado español. Carlos Sánchez Mato dice, ¿cómo es posible que se haya popularizado el equivocado mantra de que son más baratos los servicios públicos realizados por las empresas privadas? ¿No es una fuente de corrupción? Carlos Conchas le dice, ¿reprivatizaría usted servicios municipales como el de la limpieza para evitar la precariedad del empleo? Otra pregunta, ¿es partidaria de que el ayuntamiento venda o reduzca su participación en el capital de IFEMA, por ejemplo, pasándoselo a la Cámara de Comercio, que sería una suerte de privatización? No. Vamos a llevar a cabo una nueva política en la gestión de los servicios públicos,
pero naturalmente la haremos con muchísimo sentido común, con mucha prudencia, y para eso precisamente pues ya estamos teniendo reuniones muy interesantes con los funcionarios, con los dirigentes sindicales de los funcionarios, para ver cómo se va a llevar a cabo esa pequeña transformación, bueno, esa gran transformación, pero que la haremos poco a poco y pequeña, porque hay que ser muy prudentes. En este momento yo creo que está externalizado toda la actividad de servicios del Ayuntamiento está externalizada, toda, hasta las cosas más sorprendentes, ¿no? Y bueno, pues desde los servicios telefónicos a los servicios de asistencia social, está externalizado, yo diría, casi el 99%, ¿no? Y entonces ahora van a empezar a vencer contratos y vamos a intentar plantearlos si se pueden hacer de otra manera, porque evidentemente si los funcionarios los ponemos nosotros, es evidente que sale mucho más barato. Marta, de Onda Cero, le pide si nos puede explicar con más detalle lo que quiere hacer en Mercamadrid y con el turismo de Madrid. Bueno, pues en Mercamadrid yo diría que es darle fundamentalmente una proyección de desarrollo extraordinaria, basándose en conseguir que sea un núcleo de distribución no solamente para los comercios pequeños, sino abordar el de las grandes cadenas de la hostelería, las grandes cadenas mercantiles y la exportación. Yo creo que eso es uno de los objetivos fundamentales. Pero para eso habrá que hacer un servicio de estudios, hay que estar analizando todos los flujos, ver cómo van, ver por qué, porque nosotros vemos que ya Mercamadrid hay algunos aspectos que se está quedando antiguo, porque junto con la distribución normal de un mercado que se había previsto para abastecer a los minoristas, ahora mismo todas las grandes cadenas están, compran la mercancía en el campo, se están rompiendo esas cadenas, ¿no? Y nosotros tenemos que estudiarlas y ver si las podemos derivar, salir hacia afuera. Por ejemplo, para que se hagan una idea, Mercabarna tiene un nivel de exportación desde el mercado que no tiene Mercamadrid. Entonces, eso es una de las cosas que haremos. Después nos parece interesantísimo el tema de, efectivamente, de que sea un lugar, además, también de visita y que pueda ser una proyección expositiva internacional. Es decir, acostumbrarnos que, por ejemplo, en Mercamadrid haya exposiciones sistemáticas sobre los alimentos, sobre, bueno, lo que puede tener que ver con todo eso. Estos días se está difundiendo en algunos medios y en las redes sociales un asunto sobreseído relacionado con un supuesto alzamiento de bienes por el estudio de arquitectos de su esposo para evitar el pago de honorarios a colaboradores. Carlos del Álamo quiere conocer su versión. Emma Gallego, de Telemadrid, le pregunta: ¿cree que es proporcionada la petición de Esperanza Aguirre solicitando su marcha, es decir, que deje su candidatura si no lo aclara usted todo? Sandra León, de Es Radio, le pregunta si es legítimo contratar a sus trabajadores como falsos autónomos, contratar por debajo de la categoría profesional, estar 10 meses sin pagarles la nómina. Por todo ello, dice Sandra León, fue condenado. ¿Nos puede dar su opinión, sus versiones? Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a quienes me hacen estas preguntas y decirles que mi talante, mi manera de ser ahora en campaña y más adelante, si es que los madrileños deciden que yo debo ser la nueva alcaldesa, me impone un principio siempre de la máxima transparencia, la máxima posibilidad de comunicación y, sobre todo, el mayor respeto a la verdad. En ese sentido, les digo que, siendo esto, yo misma estoy verdaderamente perpleja de la situación en la que una campaña electoral puede situar a determinadas personas cuando constatan que hechos que se difunden, que son en parte verdad, pero que son extraordinariamente presentados como mentiras burdas y descalificadoras, pueden llegar a generar una situación de una confusión absoluta. Yo les digo, y les voy a contar. Eduardo Leira y yo, Eduardo es mi marido, es una bellísima persona, nos queremos, somos una pareja que tenemos esa suerte, ser mayores, pero nos queremos. Pero hemos sido siempre unos profesionales muy independientes. Él fue director del Plan de Urbanismo de Madrid y después, cuando acabó el plan, pues decidió ejercer la arquitectura, pero a través de empresas de arquitectura. Constituyó empresas. Yo en ese momento no me sentí cómoda porque comprendía su afán de entrar en la empresa privada, pero yo ya era magistrada y quería tener claro que hubiera una línea muy clara de división y en ese momento separamos nuestros patrimonios, hicimos separación de bienes.
cosa que yo le aconsejo a todas las mujeres que lo hagan y a las mujeres profesionales más que nadie, porque cada uno tiene que tener su dinero, queridos amigos, y cada uno tiene que decidir sobre ello, y si no, pues probablemente el matrimonio se acaba convirtiendo en unas peleas constantes. Lo mejor para el matrimonio, mi experiencia, libertad, cada uno su dinero, cada su manera de orientar las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que el estudio, la empresa en la que estaba últimamente cuando ha dado el estudio de Eduardo, una empresa llamada I3, una empresa además con mucho éxito, en la que había 23 o 24 trabajadores, fundamentalmente todos eran arquitectos, aunque había también personal, no sé si había algún sociólogo, no lo sé bien, y todas aquellas personas, pues prácticamente hasta el 2009 o hasta el 2010, estaban en situación de profesionales autónomos. Creo que esa era la situación habitual en la mayor parte de estudios de arquitectura, también pasaba mucho en los despachos profesionales. Bueno, no sé, no estoy absolutamente al tanto de cuál era la disposición laboral en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que hubo un cambio y entonces el propio estudio, a través de la persona que llevaba la responsabilidad de personal, pues decidió regularizar esa situación. Y entonces se hizo un contrato para todos aquellos trabajadores que fundamentalmente eran arquitectos. Se les hizo un contrato. Todo el mundo se quedó satisfecho de ese contrato y así quedó la cosa. Lo que ocurre es que después pues vino la crisis y llegó un determinado momento en el que empezó a desaparecer el trabajo de arquitectura en Madrid. Eduardo, que es valiente y yo creo que a veces demasiado osado, pues empezó a hacer prospección en el extranjero y tuvieron unos contratos muy interesantes que hicieron que hasta el 2009 pues la empresa iba bien, pero a partir del 2009 la empresa empezó a ir mal. Y en aquel momento, pues el afán de él de conseguir que no se cerrara el estudio, el afán de salvar a esas 23 personas que estaban con él, le llevó a asumir responsabilidades personales y a poner el dinero que él tenía para mantener el estudio, hasta el punto de que avaló créditos por valor prácticamente, yo creo que son de 800.000 euros personalmente, es decir, él lo avaló con su dinero. Llegó un momento que me pidió que yo le avalara un crédito concreto y yo, aunque tenía muchas dudas y veía el futuro incierto, bueno, me pareció que había que intentar salvar la empresa y le avalé. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que las inversiones no vinieron. En este momento hay unas cantidades importantes que están pendientes de que se recuperen o no, que son fundamentalmente de Portugal y de Angola, y creo que también alguna de China, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que todo esto que yo les estoy diciendo, lo terrible del asunto es que está en un proceso judicial, que es en un concurso de acreedores. ¿Ustedes creen que es razonable que por una actuación absolutamente maliciosa de una noticia que tiene estas pautas que yo les diga, me encuentre yo ante la situación de decirles que para que ustedes me crean que todo lo que estoy diciendo tengo que traer aquí toda la documentación que está en el concurso de acreedores? ¿Es esto razonable? No basta que yo diga, como ya he dicho, una vez no, 3, 4, todo esto está en el concurso de acreedores. La empresa I3 es la empresa que tenía los créditos con los trabajadores. Si ustedes ven las sentencias que estas personas han presentado, ninguna de ellas es contra Eduardo Leira, mi marido, es contra I3, la empresa. La empresa está ahora mismo en concurso de acreedores. Es precisamente mi marido el principal acreedor, porque puso más de 800.000 euros para sacarla adelante. Y eso es todo lo que hay. Yo lo único que les puedo decir es que está en un concurso de acreedores. Personalmente, yo lamento que haya trabajadores que no hayan cobrado su salario. Claro que sí, muchísimo, pero en este caso concreto pueden saber muy bien las personas que están haciendo esta labor de intoxicación y de confusión que quien más ha perdido es precisamente la persona a quien ellos le imputan que iba con un coche Lexus, que hacía viajes grandiosos. Yo cuando me dicen estas cosas les digo, vengan a mi casa y mírenlo. Es decir, nosotros el único coche que tenemos es un coche de hace 20 años, de esas matrículas que ya no se ven, que tienen las letras primero. Y Eduardo, cuando estaba en la sociedad que estaba, durante un tiempo tuvieron la sociedad, alquilado a nombre de la sociedad, tenían en leasing un coche, ¿no? Un Nexus creo que era, sí, pero naturalmente cuando se pusieron las cosas mal, aquello no se pudo pagar y se acabó todo y no hay más nada, ¿no? Es decir, pero está ahí, es en un proceso. Vamos a la otra alternativa.
De los 23 trabajadores hubo 3 que se quedaron descontentos y yo lo respeto. Pues hay veces que uno piensa que te trata mal tu empresario y vas a la jurisdicción social, y fue a la jurisdicción social, y entonces ya cuando todo iba mal hicieron una reclamación porque consideraban que la calificación que les habían llevado en la empresa no era la correcta. Aquello se discutió, unos alegaban que no había convenio y que por eso habían puesto esa, el magistrado de lo social dijo lo que dijo que la actitud de la empresa de mi marido había sido incorrecta y que tenía que rectificar esa calificación. Se rectificó y punto, y nada más. ¿Qué más queda? Pues que se dice que ha habido un delito de alzamiento de bienes. Vuelvo a respirar hondo y decirles lo que me duele el tener que explicarles lo que les explico, pero yo me he comprometido con la transparencia y además quiero que así ustedes me conozcan también un poco y conozcan cuál es mi talante, ¿no? Y comprensiblemente estos 3 arquitectos, con los cuales ya les digo que en este momento está ya presentada una querella contra ellos porque no pueden decir que ha habido un alzamiento de bienes cuando precisamente ellos hicieron una demanda por alzamiento de bienes, una querella, y la querella, después de presentar infinidad de documentación, se sobreselló, porque el juez consideró que en modo alguno había habido ningún tipo de delito de alzamiento de bienes, sino todo lo contrario. El juez tuvo en cuenta, cómo no lo va a tener, que precisamente para pagar toda esa cantidad de créditos yo tuve que hipotecar mi casa. Y no la hipotequé yo sola, sino que el banco, ante una señora de 60 años, entendió que no podía dar lugar a una hipoteca por sí misma y tuvieron que concurrir mis hijos. Y tuvieron que pedirme, además, que las acciones que yo había heredado de mi padre se quedaran pignoradas. Esa fue la situación. Y todo eso se recoge en la sentencia y en las declaraciones del juicio. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? ¿Que les traigo aquí el pleito? ¿Estoy legitimada para traer aquí el pleito? ¿Creen ustedes que es razonable el que se utilice en las campañas electorales mintiendo, calumniando, buscando de una manera torcida conseguir lo que no se puede conseguir de una manera clara y limpia? Yo siempre he dicho, las elecciones, queridísimos amigos, señoras y señores, tienen que ser limpias. No se puede ensuciar la trayectoria de una persona. No se puede ensuciar la trayectoria de una persona. Si alguien tiene algo en contra de alguien, se hace una denuncia, se va al juicio, se tiene una sentencia y la sentencia dice la última palabra. Ese ha sido mi caso. Yo tengo una sentencia, tengo un proceso, constan allí las declaraciones, hay otro proceso de concurso de acreedores. Se lo explico todo y también les digo lo que hace sufrir esto, el dolor que uno siente cuando se ve tratado con ese desprecio, con esa falta de consideración, con esa falta de humanidad. Pero sé que para gobernar hay que ser valiente y hay que ser dura, y cierro la boca. Estoy muy contenta de vivir en un país en el que hay libertad de expresión. Me gustaría que fuéramos responsables con las palabras y cuando no lo somos tenemos que pagar nuestras consecuencias, pero lo importante por encima de todo es que quizá esto valga para que ustedes me conozcan un poco más y conozcan a esta familia que tiene delante de ustedes, nada más. Vamos a cambiar de tema, si le parece. Amparo del Álamo dice, ¿qué le parece que usted fuera la alcaldesa y Ángel Gabilondo el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Se entendería bien con él? Bueno, este dúo sería bueno para Madrid. Bueno, una jueza desjubilada en el ayuntamiento y un filósofo reciclado en la comunidad. ¿Con quién pactaría usted si de ello dependiera ser alcaldesa de Madrid? ¿Cree usted que Ciudadanos va a apoyar a Esperanza Aguirre? Hemos hablado muchas veces de la necesidad de poner líneas rojas. La línea roja para mí es la corrupción. Es un escándalo, es una vergüenza. Yo cada vez que pienso que Madrid está señalada por estas 2 grandes redes, la Cúrtel y la Púnica, siento verdaderamente vergüenza. Pero lo que les tengo que decir es que esa línea roja nos sitúa en donde podemos pactar, donde queremos pactar, donde queremos encontrarnos. Nos queremos encontrar quien esté dispuesto a seguir nuestro proyecto. Prueba de esto es que ya ahora hemos preparado un documento que hemos dirigido a todas las candidaturas para que se apoye nuestro proyecto de emergencia social. Y estamos esperando respuestas, nos vamos a reunir y vamos a hablar y yo creo que va a ser interesante. Es decir, que en esa línea van a ir nuestros pactos. Sonia Gallardo, de Radio Nacional de España, le pregunta qué le parece que el 15M haga un llamamiento para ir a la Puerta del Sol en la jornada de reflexión. Arturo del Pozo le pregunta qué le parece que los movimientos del 15M quieran hacer una concentración. ¿No cree que esta convocatoria será criticada por la derecha como una provocación a las fuerzas del orden y un intento de montar el follón el día antes de las elecciones?
Bueno, no creo yo nunca que una concentración pueda tener todos esos epítetos, ¿no? Vivimos en un país libre y el derecho de manifestación es sagrado, es un elemento de expresión muy importante. Me parece, querido amigo, que la anterior pregunta esta se me ha ido un poco la cabeza, estaba un poco impresionada por todo lo que os he tenido que decir antes, un poco emocionada, y creo que se me ha ido un poco, no Sí. sé. ¿Qué le parece que el 15M haga un llamamiento para ir a la Puerta del Sol en la jornada de reflexión? Vale. Pues yo creo que eso sí que hay que tener cuidado, porque no me acuerdo muy bien qué dice la ley electoral, pero me parece que están prohibidas las manifestaciones. Entonces, caramba, queridos amigos, escoger otro día, ¿no queréis un problema? Rafael Castro dice, ¿se puede hablar de salida de la crisis cuando hasta los propios sindicatos se ven obligados a pactar una subida salarial de un 1% en 2015 y un 1,5% en 2016? ¿No le parece una subida excesivamente exigua en contraste con la euforia del Gobierno? Pues sí, muy exigua y que contrarresta, digamos, deja sin efecto la euforia. Manuela Mesa, de la Fundación Cultura de Paz, ¿cuáles son las propuestas sobre la cultura? ¿Cómo superar las trabas institucionales? No me he podido extender. Tenemos una idea de hacer que la cultura emerja. Por eso lo que vamos a poner es a disposición de la cultura espontánea, porque nosotros queremos generar cultura. Vamos a poner a disposición todo tipo de salas, todo tipo de locales que la ayuden, que la faciliten. Y nos vamos a poner a disposición de todos los organismos culturales. Nos queremos reunir con todos los que son los gestores de todos los procesos culturales. Pero ya apostamos a que, independientemente de que nos reunamos con las estructuras y las organizaciones oficiales constituidas como tales, lo que queremos muy especialmente es suscitar esa actitud desde abajo. De ahí, por ejemplo, que hemos pensado en hacer una red de cines municipales en las que se puedan estrenar muchos films que no pueden llegar por la vía directamente de las distribuidoras. Hay alguna sala, como la sala de... no sé si es la de la Caja Mágica o de otra estructura de estas culturales, que da, por ejemplo, ciclos sistemáticos de películas que no llegan por las vías de la distribución. Hay mucho que la distribución lo mata. Nosotros lo que queremos es ayudar, es decir, ayudar y fomentar al máximo el que la cultura emerja. Francisco Rodríguez de Pamac dice, si llega al ayuntamiento, ¿aprobará usted la Carta Europea para la Igualdad de Hombres y Mujeres, promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, o sigue con la idea de la Concejalía de Equidad, que supone un coste económico y el peaje al lobby feminista y gay? Pues me parece un poco confusa la pregunta. A mí me parece que no sé si existe un lobby feminista y gay, pero yo sí que creo que existe en nuestra sociedad una clarísima vocación, de la que yo comparto, de que la diversidad es el elemento fundamental que a todos nos une. Para mí, cualquier opción sexual es válida, y si considera cualquier estructura relacionada a esas especiales preferencias personales tener algún tipo de expresión, bienvenida sea esa expresión. Respecto al tema del feminismo, es mucho más hondo. Creo que no podemos olvidar que en este siglo la cultura de lo femenino está emergiendo. Yo he dicho en muchas ocasiones que la cultura del poder femenina es la cultura del futuro. Entiendo que la cultura femenina no es mucha mezcla de mujeres, es simplemente lo que han sido los valores tradicionales de las mujeres, que se estructuran mucho más en el respeto de la vida cotidiana, del individuo, de la paz, de la capacidad de tolerancia, de la capacidad de la concertación, etcétera. A mí me gusta el modelo de la cultura femenina, y desde luego donde esté intentaré propiciarlo con todas mis fuerzas. Jacinto Sánchez quiere saber cómo valora usted la propuesta de Ciudadanos de un límite máximo de habitabilidad, 2 personas por habitación. Dicen que para evitar que haya pisos patera. Pues yo creo que hay que buscar la manera de que no haya pisos patera, y para eso hay que dar oferta habitacional. Es decir, nadie le gusta vivir como si fuera en un autobús, ¿no? Es decir, entonces lo que hay que hacer es sacar al mercado viviendas que sean baratas, que las personas, ahora mismo los alquileres son carísimos. Un alquiler de 400 euros queda absolutamente inalcanzable para muchísimas personas, es imposible. Entonces tenemos que buscar alquileres sociales que anden en torno, a lo mejor, como mucho, de 100 euros. Tenemos que buscar ese porque es lo que está pidiendo la gente. Ya nos gustaría a nosotros que no fuera así, pero es que la crisis ha hecho muchísimo daño, ha bajado los salarios, ha reducido las expectativas.
Bueno, en ese sentido, yo también fui víctima de la crisis, como han podido ver ustedes, ¿no? Teniendo que hipotecar mi casa y todo esto, ¿no? Pero comparado eso con lo que tienen que vivir otras personas, pues ¿qué les voy a decir? Que claro, es fundamental. Gabriel González Bueno, de UNICEF, le pregunta qué propuestas hay en su programa dirigidas a los niños y a las niñas y se mantendrá y potenciará el reconocimiento como ciudad amiga de la infancia de Madrid. Sí. Las medidas que tenemos, pues yo creo que hay dos fundamentales y después otras derivadas. Las fundamentales son todos los refuerzos que precisen los niños desde el punto de vista biológico, me refiero a los alimentos, etcétera, pero luego también la creación de las escuelas infantiles públicas, gratis, es decir, donde tengan la formación que yo creo que exigen las grandes alternativas de la educación, que se centran en algo muy bonito que se llama Educar para el Futuro. Hay una gran reflexión del fracaso de la educación enciclopédica, que se adquieren muchos conocimientos pero no habilidades y destrezas. Las líneas modernas de la educación van por conseguir habilidades y destrezas, por ahí queremos montar a nuestros niños, pero también les digo que vamos a hacer muchos servicios sociales de apoyo precisamente a los procesos educativos que tanto riesgo de fracaso tienen. La educación le corresponde a la Comunidad de Madrid, pero queremos estar muy concertada con ellos. Y después, además, lo paradójico de esta división de competencias es que en los edificios de los colegios, los comedores, nos corresponde el ayuntamiento. Entonces, haremos muchos servicios que puedan tener una, digamos, transversalidad. Nos gustaría mucho, por ejemplo, ofrecer un servicio de asistencia social a cada uno de los profesores cuando están en escuelas que están con mucho problema por la población en la que viven, ¿no? Yo creo que los profesores son conscientes en momentos que es necesario que se solucione un problema de falta de rendimiento de un niño, de una niña, de un muchacho, con intervención social. Y hay posibilidad ahora de hacerla, pero de nuevo queremos personalizarla más. Queremos que cada profesor tenga su trabajador social para que en un momento determinado los dos juntos planifiquen la formación de ese muchacho, de esa muchacha. Tenemos ya que finalizar. Pablo Martínez, de la plataforma 2015 y más, dice, mientras hacía usted su discurso, una alerta me avisaba en el móvil de un nuevo terremoto en Nepal. ¿Hará algo desde la alcaldía para resucitar la cooperación al desarrollo madrileña, para internacionalizar el abrazo al que usted se refería en su discurso? Sí. Muchísimas gracias por esa pregunta. El abrazo nuestro es internacional, porque creemos en el principio de humanidad. Y, sinceramente, ya simplemente siento como un latigazo de pensar que de nuevo en Nepal está la gente muriendo. Sí. Haremos lo imposible por el principio de humanidad. Manuel Menor, y con esto ya terminamos, de Escuela ITE, dice qué intereses representará prioritariamente, de qué gente. Y Carlos Flores le pregunta qué haría usted en sus primeros 100 días para cambiar esta ciudad. Bueno, creo que lo he dicho ya, fundamentalmente poner en marcha el cambio de toda la corporación encaminado a los nuevos objetivos que pretendemos y empezar a desarrollar los objetivos urgentes de la emergencia social. En nombre de las entidades que hacen posible este Foro Europa, Javier García de Madariaga va a despedir el acto. Muchas gracias a Manuela Carmena por haber estado con nosotros hoy aquí y desearle mucha suerte en las elecciones y, más allá de ello, que tenga mucho éxito en la implantación de la cultura del abrazo, que creo que Madrid lo necesita. Muchas gracias.